Bienvenidos a este espacio Alcanzando el Conocimiento, y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de estar con el doctor Sir Roger Penrose. Él es un prestigiado físico y matemático, profesor emérito de la Universidad de Oxford. Thank you, Mr. Penrose. Nice to meet you. Thank you for this interview. My pleasure. Yes. Con gusto. Hemos escuchado tus conferencias, has explicado teorías acerca del universo. ¿De qué forma ha evolucionado el conocimiento científico, la matemática, la geometría, la física? En palabras sencillas, como de acuerdo a tu exposición, ¿cómo inició el universo? ¿Qué se desarrolló? Tengo una manera muy geométrica de ver la vida en el mundo. También tengo una manera matemática de verla, pero me gusta también representarla en imágenes que yo dibujo personalmente. Encontré que eso era bastante útil para la comunicación de las ideas. En la primera presentación que tuve fue la perspectiva del origen del universo, donde la imagen inicial comenzó el universo con lo que nosotros llamamos el Big Bang. Con este Big Bang tenemos muchas pruebas que sí sucedió y estamos aprobando esa evidencia o pruebas. Sin embargo, no creo que empezó el universo con este Big Bang. La perspectiva actual en que vemos al mundo y al universo es que tuvimos el Big Bang primero, pero también tuvimos una etapa temprana de lo que nosotros llamamos una expansión inflacionaria, en donde se expandió enormemente y después se estableció a una expansión mucho más sedativa o lenta, y después nuevamente se volvió a expandir de una manera exponencial y comenzamos a ver este nuevo tipo de expansión. Ahora, con esta imagen está bien, la acepto, excepto en la primera etapa o la etapa más temprana, a lo que nosotros le llamamos inflación. Y esto es debido a diferentes razones. Y no he creído en esto ya por algo de tiempo. Y si no lo creemos, hay que tener una diferente explicación para algunas cosas que estamos observando en el universo. Por diferentes razones que se basan principalmente en lo que es la segunda ley de termodinámica, es decir, que las cosas cada vez se vuelven más aleatorias conforme van avanzando. Y este es un principio físico que sucede. Esto quiere decir que si regresamos al Big Bang, tuvo que haber sido muy organizado de una manera en la que no se ha explicado en ninguna de las teorías. El universo tuvo que haber sido lo que nosotros llamamos como muy entrópico. Ahora, las perspectivas actuales no lo explican. Hablan de, quizás la inflación lo pudiera explicar, pero tampoco es así. Yo tengo una perspectiva que es un poco complicada de explicar. Necesitamos imágenes para explicarla, pero nada más quisiera decir que mi opinión es que el Big Bang fue el principio de lo que nosotros llamamos un eón, el aeón. Y este aeón empezó con el Big Bang sin inflación y se está expandiendo y expandiendo, y está entrando a esta fase exponencial de expansión. Desde mi perspectiva, no es todo el universo, porque el universo se repite. Vamos a tener una fase como esta de eón a eón y otra similar. En particular, si teníamos a un eón anterior a nosotros o al nuestro, entonces podemos decir, ¿cómo puede ser así que este espacio en expansión se está volviendo cada vez más frío y más delgado, y de repente se vuelve muy condensado, muy caliente, y pareciera que no tiene sentido? Pero desde esta perspectiva,
Es difícil de explicar, quiero decir, pero el universo empezó o se olvidó de qué tan rápido eso. Y se puede hacer cuando no tenemos masa. Si tuviéramos masa como esta silla o como este tipo de ejemplos, entonces podríamos tener una buena medición del tiempo y el espacio. Pero en un futuro remoto es como esto, como las luces de aquí. Y los fotones, que van a ser los principales ingredientes del universo, no se sabe si el universo es grande o pequeño, por lo que en las etapas mucho más adelante, el universo que se está estirando y que está haciendo frío puede ser también equivalente al Big Bang. Es una idea medio extraña y muchos de mis colegas me no creen o creen que está muy fumada mi idea, pero que me estoy volviendo loco porque estoy envejeciendo. Pero tú dijiste que loco no es ser malo, que hay una diferencia entre malo y loco. There's a difference of being a bad person and being crazy. Eso es cierto. Hasta cierto sentido, tenemos muchas cosas que sí están locas, que son locas en todo el mundo. La cuantomecánica, por ejemplo, o mecánica cuántica, que pudiera ser una buena teoría. Esta es una teoría loca, pero en realidad explica muchas cosas. Y esta idea de que el universo está perdiendo de la noción de si es grande o pequeño es una idea loca. Puede tener sentido de manera matemática de esta idea. Y lo más importante es, podemos mandar señales. Mi argumento es que las señales están llegando a nosotros del eón anterior. Y van a preguntarse, ¿cómo es que podemos llegar a esta señal? Bueno, ¿cómo puede ser una señal tan grande, tan violenta, tan enorme, que pueda traspasar todo este tiempo? Bueno, ¿cuál es el evento más grande del cual me puedo acordar? Bueno, nuestra galaxia va a colisionar con otra galaxia, con la galaxia de Andrómeda. Esto va a suceder en algunos pares de miles de millones de años, y esto es cuando menos. Pero cuando estos choquen, en el centro de nuestra galaxia tenemos un hoyo negro. Este hoyo negro, que es de 4 millones más veces, 4 millones veces más grande que el tamaño de nuestro Sol, en un solo hoyo negro. So it's gonna eat us up. Y esto está en el centro de nuestra galaxia. En la galaxia de Andrómeda tenemos uno que es inclusive 20 veces mayor en tamaño, quizás 40 veces mayor en tamaño. Pero cuando nos choquen, quizás no de manera inmediata, pero quizás van a formar algunas espirales y se van a volver como a juntar. Y de esta manera vamos a tener una gran liberación de energía cuando eso suceda. Pero eso no es para nosotros, eso va a ser en un futuro. Pero en el eón antes que nosotros, esto pudo haber pasado muchas veces, en donde las galaxias colisionan, así como los hoyos negros colisionan. Y las señales de estos choques, yo digo, se pueden observar en lo que llamaríamos como el fondo macrocósmico. Es la radiación que está proveniendo del Big Bang. Y la gente está analizando esto de diferentes maneras. Pero solo recientemente algunos colegas míos empezaron a observar o a buscar estas señales. Y yo opino que sí las puedes ver. Mucha gente es escéptica, por supuesto, porque creen que mi idea es demasiado loca. Pero me parece que las pruebas están ahí. Y hay gente que sí ha visto estas señales, que no saben exactamente qué hacer con esto.
Así es que necesitamos esperar y ver qué pasa. Precisamente siguiendo en este mismo orden de ideas, en tu exposición de la expansión del universo que nos has explicado, nos lleva a la incomprensible idea del infinito. Para nuestro cerebro, y podemos entender tus dibujos en esta caja que tú pusiste en estos acetatos, pero en el universo de pronto no existe esta caja. ¿Qué límites tiene el espacio para ti llamado universo? Algo de las matemáticas es que se puede aprender y entender el infinito. El infinito es algo que pudiera ser algo que nos dé miedo si no estamos familiarizados con las matemáticas. Pero cuando aprendemos de esto, aprendemos que el infinito no hay que tenerle miedo. Hay maneras de poder entenderlo. Por lo tanto, hice estos dibujos en donde el universo infinito se está empujando o se está únicamente abarcando el espacio de una pequeña imagen. Y es una imagen realista, pero hay que saber que la escala del tiempo se está presionando mucho, se está comprimiendo, estamos teniendo que los años vamos a comprimirlos y todo vamos a llegar hasta cierto límite que va a ser el infinito y tiene sentido geométrico. Únicamente sentido geométrico, eso no importa que tenga o que necesariamente tenga sentido físico. Claro, y ahí es donde radica la pregunta. En una representación, pero entonces todavía no podríamos imaginar esos límites del infinito. Es imposible. No es imposible. Hay ejemplos, por ejemplo. Tenemos un artista holandés, Aysin Escher, que tiene bonitas imágenes y me gusta utilizarlas en donde los ángeles y los demonios, tenemos ángeles y demonios y pareciera que se están acumulando a la orilla de la imagen. En el mundo en donde estos ángeles y demonios habitan es infinito. Por lo tanto, tendríamos un número infinito de ángeles y demonios en lo que parecería el borde. Pero ese borde lo podemos representar como, por ejemplo, una imagen matemática. Y el señor Escher tiene una manera muy peculiar de dibujarla, pero el infinito es ese para los ángeles y demonios. Por lo tanto, utilizamos el mismo truco. Estamos comprimiendo todo el infinito y lo podemos ver para que pueda tener sentido. That means in the box. Yeah, in the box. Exacto. Okay. En este caso, también hablando del infinito, que no me digas una definición matemática. Si hipotéticamente tuviéramos una nave mucho más veloz que la luz, con cero masa y cumpliendo las reglas del universo, ¿a dónde podríamos llegar? Where do you think we can reach? Well, spacecraft won't get very. Unfortunately, por desgracia, desde esta perspectiva, estamos muy limitados. Quizás mandemos una colonia a Marte, mejor a lo mejor mandamos una colonia a las lunas de Saturno o a alguna de las estrellas más distantes. Pero tenemos un problema, porque la estrella más cercana está como a 4 años luz de aquí. Pero eso no es tan lejos, ¿eh? Podemos imaginar, por ejemplo, que una señal tome 8 años en llegar allá y regresar. Y podemos esperar 8 años. Pero esto es muy pequeño o diminuto en la galaxia. Si quisiéramos viajar a través de la galaxia, puede tomarnos millones, siglos, ni siquiera sé cuánto, por lo que estar viajando en el espacio es interesante. Y seguro vamos a obtener información acerca de muchas cosas que desconocemos en este momento.
maybe we will colonize the Quizás galaxy, colonicemos la but it will be galaxia, slow. pero será paulatinamente. And we won't make much impact on Y no the vamos a tener tanto hugeness impacto of the universe that con we la see. inmensidad del universo que tenemos ahorita. Nevertheless, we could get signals. Aún así, podemos obtener and estas maybe señales we could get signals from y podremos other obtener civilizations, señales de otras civilizaciones, quizás, maybe even from the previous eon. y quizás Just también conceivable. señales del ion anterior. Antes del Big Bang, algunos científicos dicen que solo había la nada y no había tiempo, pero usted dice que no es así. Entonces, ya lo dijiste un poco al principio de la pregunta, antes del Big Bang, ¿qué había? Y si había tiempo, nos remite, tú lo dijiste también, a otro universo en expansión. ¿Hubo otras cosas? Universe in expansion. Was there something else? Well, my view, Mi I perspectiva should explain also, también this debería is a change explicar of que mind, este es un cambio de which mentalidad I had about 10 years ago. y que yo tuve hace 10 Before años. that, I Antes would de have eso, said yo the hubiera Big Bang dicho is the que beginning. el Big Bang era el principio. And you ask what is before the Y Big si me Bang, preguntas qué hay antes I del would Big give Bang, the conventional answer, yo podría dar la respuesta which is convencional, that there was no space, la no cual dice time, que no hay tiempo, and no the hay question espacio means nothing. y que la pregunta no es nada. ¿Y ahora, 10 años después? And after 10 years, what After will be your 10 answer? years, I now say I Ahora, was wrong. yo puedo decir que estaba equivocado And that you can talk about something y que sí before se the Big puede Bang. hablar de algo antes del Big Bang. And not only can you talk about it, No únicamente but podemos that hablar de signals eso, pero tenemos appear to be señales coming que from parece ser that que están previous apareciendo phase of the de estas universe. fases anteriores del universo. I'm not quite sure I remember the original question. No- Sí, esto a otro universo medible. Nos remite a otro universo medible, entonces. Another measurable universe. Yes. Well, you see, Mm, my view is that it's Como not really verás, a es que mi different perspectiva universe. no es que tenemos un There are universo many distinto. theories nowadays where Tenemos people muchas say, teorías hoy en día donde la okay, gente one puede universe, decir, our bueno, universe, tenemos there's another un one, universo, another one, otro, another otro y otro. I'm not taking that view. Yo no estoy tomando I'm ese taking that camino, esa all these perspectiva, are sino one que universe. estoy tomando todo como they're un different solo eons universo, pero con diferentes one ions universe. dentro del And universo. you can get signals Se from pueden one eon obtener to the estos next eon. Señales de uno So, a otro. although one eon is like Por the lo whole que history of one uno universe, es como si fuera toda la this is historia a de un solo limited universo view. y es una perspectiva limitada. What we experience ¿Qué in es the lo que universe estamos that we experimentando en el have universo around us que tenemos a nuestro is alrededor? something which Es has algo its origins que ya tuvo in sus one before. orígenes en algo en And uno that had its anterior origins in one y before ese that. mismo tiene uno And so sus on orígenes en el indefinitely. anterior a este y así de manera infinita. Ya. Un ser humano vive promedio aquí en la Tierra 70, 80 años. Esto es muy poco en comparación con la historia milenaria del universo. Existen insectos que solo viven 2 horas, 3 horas. Entonces, ¿cuál es el significado de nuestras vidas en este planeta? ¿Qué conclusiones sacas tú? ¿Somos los insectos del universo? You address questions that I can't really answer here. Me haces preguntas que realmente no puedo contestar. We don't know. No sabemos. I don't know. Yo no lo sé. It's, I mean, it's quite possible. Es posible. I should not say too much because I don't. No debería The main decir thing is we mucho don't know. porque There could no lo be, for sé. example, Y pudiera ser que experiences hay algunas which experiencias continue even in another eon. que So you puedan could imagine- continuar en algún otro you could ion, imagine a civilization porque could podemos imaginar una civilización maybe have some way of preserving itself y que by tenga una manera de conservarse, sending signals which could mandando be señales y que reinterpreted in a pudieran later ser eon. reinterpretadas en años But this is all posteriores. guess, you see. Pero esto todo más es puras Maybe especulaciones. even an experience could continue Quizás una elsewhere experiencia in the pueda later continuar en part algún otro punto, of the más universe. tarde I del don't know. universo. No So tengo don't ask idea, me así es que no me hagas ese tipo de speculate too preguntas much porque estoy on such especulando matters. ya demasiado bien. en este Okay. tipo de temas. Está bien. De pronto, ¿qué hay de los debates religiosos, de la creación del mundo, del origen del universo? Si las matemáticas y la física
cada vez nos están dando respuestas más exactas o más cercanas a la creación o a el origen del universo. ¿Qué sucede con el concepto de Dios creador? ¿Desaparecerá? Debo de confesar que no soy una persona religiosa, por lo menos en el estricto sentido. Hay muchas religiones en el mundo y estas religiones tienen diferentes historias con las cuales se van a estar relacionando. Estas relaciones tienen algunas cosas en común, algunas distintas. No soy alguien que crea en alguna en particular, pero cada una de ellas tiene un valor en dar su objetivo o propósito de existencia. Van a reflejar algo que pudiera ser común entre todos. Pero no tengo alguna opinión de qué es lo que se debería de pensar. Creo que conocemos todavía muy poco. Está relacionado con lo que es en el mundo físico que nos da un ser consciente. Y si es esa conciencia, es algo que está limitado a un cuerpo humano, a un cerebro humano, o es algo que pudiera extenderse más allá hasta cierto punto. Y son preguntas que creo yo que estamos muy lejos de poder contestarlas. El tiempo es una concepción y hay muchas definiciones dependiendo de quién se le pregunte. Sin que me digas una respuesta matemática en donde se mide con el tiempo la sucesión de eventos, ¿podremos manipular el futuro? ¿Qué es el tiempo para ti? Yo soy un aficionado y apoyo mucho la relatividad de Einstein. El tiempo es algo personal hasta cierto punto. Especialmente si tuviéramos viajeros del espacio, como ya estuvimos hablando, que pudieran estar viajando largas distancias y tener experiencias en diferentes lapsos de tiempo. De aquellos que se quedan en el planeta, pueden ir y regresar, van a envejecer un poco menos que aquellos que se quedan en la Tierra. Sin embargo, podemos tomar el tiempo como una medición, no solamente para una persona, sino estamos como una partícula individual y la estamos moviendo y esta partícula va a tener su tiempo. Y ese tiempo quizás no coincida con alguna otra, pero sí pueden estar muy cercanas. Quizás no tengan esta concordancia si llegaran a una velocidad de la luz. Aún así, y dando todo esto, tenemos una medición del tiempo que es extremadamente precisa. Ya tenemos relojes hoy en día que son increíblemente precisos y exactos, y que son tan exactos que si tuviéramos un reloj desde el Big Bang hasta ahorita, este reloj pudiera estar con una precisión de menos de un segundo. Y esto dependerá del hecho de estas fórmulas más importantes de los físicos del siglo XX. Uno es la fórmula de Einstein de E igual a mc al cuadrado, y la otra fórmula es de Max Planck y que nos va a dar una equivalencia con la frecuencia. En la primera, Einstein nos dice que la energía y la masa son equivalentes, y Planck nos está indicando que la energía y la frecuencia son equivalentes. Entonces, si juntamos a las dos, podemos ver que masa y frecuencia son equivalentes. Así es como una partícula estable que tiene una masa
definida es como un reloj que tiene una frecuencia fija y esa frecuencia es esencial. Por lo que tenemos en el mundo, tenemos relojes muy fundamentales. Y estos relojes están dando la precisión que acabo de describir. Podemos hacer que un reloj que utilice esta precisión en la naturaleza. Por lo que el tiempo es una noción muy precisa y va a depender si tenemos dos partículas que se están moviendo y luego regresan a estar juntas. Quizás el tiempo no sea el mismo, pero para cada una de las partículas el tiempo es muy preciso. Y la teoría de la relatividad hace uso de esta información, inclusive los GPS, estos dispositivos que tienen en su auto, que te dicen dónde estás posicionado geográficamente, están mandando las señales de los satélites, y esas señales son tan precisas que podemos utilizar los retrasos en tiempos de diferentes satélites para decirte exactamente en dónde estás ubicado. Y eso te está informando el tiempo que estás utilizando en la teoría de la relatividad y que es extremadamente preciso con esta noción. Pero después, ¿cómo esto se relaciona con el tiempo que está pasando? Tenemos un ser consciente y que está teniendo este tiempo y qué pasa. Eso es el misterio. Y no lo sabemos con certeza. Tenemos muy buen tiempo físico que lo entendemos muy bien en la física. Tenemos el paso conceptual del tiempo, aunque casi no sabemos nada. ¿Tú crees que la masa que atrapa un hoyo negro se destruye o viaja a otra dimensión? Captured by a black hole is being destroyed or it is going to travel to another dimension. Es una buena pregunta. Es una pregunta muy interesante porque Stephen Hawking, cuando abordó el tema de radiación de un hoyo negro, que es un efecto muy pequeño, pero cuando estamos hablando de periodos muy grandes, inclusive con este hoyo negro va a perder toda esa masa con respecto a la radiación Hawking y se va a hacer cada vez más pequeña y va a desaparecer como si fuera un suspiro, con un pop muy grande. También se pensó de manera original que la información se pierde, y esa fue una conclusión muy clara a la que él llegó. Creo que él estaba en lo cierto. Sin embargo, en los últimos años, algunos otros físicos han estado muy preocupados al respecto y creo que Hawking los ha influenciado mucho y cambiaron su pensamiento. Escribió un artículo diciendo alguna información va a volver a regresar, y creo que ese es un error. Desde mi punto de vista más cosmológico, es mucho más importante para la consistencia de este esquema que la información se pierde en los hoyos negros. Pero ¿por qué no les gusta esta versión a los físicos? Bueno, porque tenemos una característica muy importante de la mecánica cuántica que se llama unidad o que va a contradecir esto. Con respecto a esta teoría, no se puede perder información. Y se preocupan y dicen, no se puede perder información, y eso nos lleva a otros problemas. Y mi respuesta a todo eso es que no creo en la física cuántica, mecánica cuántica hasta ese nivel. Cuando se está evolucionando, no va a satisfacer esta teoría de unidad. Inclusive cuando hacemos algunas mediciones en mecánica cuántica, ahí no se satisface tampoco este sentido de unidad. Así es que para mí está bien que se pierda esta información en los hoyos negros. Gracias. Hoy en día, ¿para qué le sirve al ciudadano de a pie
conocer el origen del What universo. is the objective for a normal or regular citizen to know the origin of the universe? ¿Para qué nos sirve saber de dónde venimos si solo somos viajeros de la Tierra? Coming from here, we're just travelers of the world. That's a good question. Es muy buena Of pregunta. course, many religions Muchas have religiones addressed this question in one way or han another. hecho esta pregunta de alguna And there manera u are otra. religions in which Y tenemos somehow religiones en there las are cuales repeats. se está I mean, Hinduism repitiendo. Por is a ejemplo, bit el like that. hinduismo es más o menos así. But I don't know. Pero no I lo think sé, creo. The importance is just knowledge as a whole, and we Creo don't que la importancia es el necessarily conocimiento como el why todo y no we need sabemos that necesariamente information. para qué necesitamos esta información. I think there is something Me of parece a feeling in human beings que hay that they algo want to know en where el they came sentir from, de los seres humanos que even les if it's just gusta one's saber ancestors. de dónde viene, you inclusive wanna know a where they sus came from. ancestros y de dónde provienen estos And then you wanna know ancestros. where Y humanity queremos came saber de dónde proviene la where life humanidad, came from, de dónde provino la vida, where planets came from. de dónde provienen los So planetas. it is a natural question. Así es que es una pregunta Natural natural, continuation es una of that continuación question. natural de esta pregunta. And I think it is Y me natural for parece que es people natural to para las worry personas and to think about preocuparse that. y pensar en este tipo de And the conceptos. importance does La not necessarily importancia have to no es affect necesariamente our que lives, afecte but nuestras maybe it will vidas, one pero day. quizás sí lo haga en algún momento. Se dice que estamos en la era de oro del conocimiento, que estamos cuando hay más científicos en el mundo que cualquier otra época. Sin embargo, aún seguimos sin conocer cómo funciona nuestro cerebro. El hombre anhela poder emular la inteligencia humana, pero tú has dicho que esto no es posible, que las computadoras nunca van a ser igual que un cerebro humano, y todavía se desconoce mucho del cerebro humano. We are not very familiar with the whole human brain. Yeah. Well, you see, I mean, it's a question which I have tried to address. Es una pregunta que he tratado de abordar, But the issue to me is pero para the mí one of consciousness. estamos hablando de la conciencia, You can se have remonta a la computers conciencia. and Tenemos a las they computadoras do very complicated y things, hacen cosas more muy complicated complicadas, than we could do. muchas más complicadas de las que And nosotros they play podríamos chess estar very haciendo. well, Juegan ajedrez muy and bien, so on. But they don't do etcétera. it the same way Pero as no lo human hacen de beings la do. misma manera en que lo They hacemos don't los seres understand humanos. what they No are doing. entienden qué es lo que están haciendo. Now, to me, what understanding Para is, mí el entender is es something which is not a computer activity. no es una There's something actividad de una computadora, es algo distinto. And it is something which requires Es algo que awareness. requiere de esta You have to be conciencia. conscious. In fact, this is very much the way we Es use language. la manera en que utilizamos I mean, we el say- idioma, por ejemplo. If a device of Si some tenemos kind un dispositivo de algún tipo, understands something, entiende algo, it must be aware of something. debe de estar consciente de algo, How could it understand ¿Cómo without puede actually being entender aware? sin estar But consciente. awareness Pero is a esta feature of conciencia consciousness. es una So I característica. say it could not be conscious. No se puede ser consciente, I'm sorry. It could not be understanding. It no could se not be puede intelligent. entender, no se puede ser without esta being inteligencia conscious. sin tener esta Of conciencia. course, it can be clever. Se puede if you ser like. It can do listo, many complicated things, it hacer can play cosas chess complicadas, well, podemos jugar but that muy bien doesn't mean it ajedrez, understands. pero eso no quiere decir que lo entienda. It doesn't feel anything. It Si se doesn't necesita have sentir that quality. Now, you esa see, people may argue, cualidad. well, Mucha what do you mean gente by this, argumenta what do de you qué mean by quieres that, decir so con esto, qué quieres decir con And my aquello. arguments Pero mis basically argumentos son o from provienen quite subtle things in de mathematical cosas logic. muy This is sutiles not- en la I'm not trying to lógica say that matemática. No mathematics estoy is diciendo different que in la any way. matemática sea I'm just distinta de saying alguna otra it manera. reveals Lo que quiero certain decir es things que revela ciertos we don't aspectos perhaps see the difficulty with otherwise. en los cuales quizás no le vemos la dificultad. And the main thing is to do with this Y lo wonderful principal theorem es of Kurt Gödel. esta teoría de Kurt Gödel Kurt Gödel showed aquí mostró that if you have any system que si of tenemos un rules sistema de which you reglas could put on a computer que podemos aplicar en una that can computadora, prove eso certain puede things probar ciertas cosas. about numbers, Puede probar cosas de los números. then Después, if you look at the rules si and observamos if you estas believe reglas those y rules creemos que estas always reglas only tell you true things, siempre nos van a that decir they don't cosas make mistakes, reales, que no cometen errores, then you can construct entonces a mathematical podemos statement construir which esta will defeat declaración it, matemática que lo pueda but which you know is derribar. still true.
pero sigue siendo cierto. Pero ¿cómo sabemos que es así? Bueno, pues lo sabemos porque sabemos que las reglas solamente te van a dar verdades. Y ese conocimiento de por qué las reglas solamente te dan verdades es poder entender de por qué las reglas solamente dan las verdades, no es parte de ese sistema. Y eso está muy claro. Así es que podemos ver que el concepto de comprensión o entendimiento no está siguiendo este conjunto de reglas, y es la manera en que estamos utilizando las computadoras, por lo menos en términos generales. Nosotros le estamos dando el entendimiento, sabemos qué es lo que están haciendo las computadoras y sabemos lo que quiere decir la respuesta de la computadora, pero la computadora no lo sabe, simplemente lo procesa. Se necesita esta comprensión y nosotros tenemos que proporcionar esa comprensión. En esta parte de la conciencia de la conciencia y el cerebro humano que todavía desconocemos, tú la comparas de pronto con lo que hace falta conocer del universo. ¿Cómo haces estas analogías? How do you make those analogies? Por supuesto, todos estos argumentos son contundentes y tenemos muchos debates, pero mi perspectiva es que necesitamos observar la física del mundo para encontrar que sea distinto de la manera en que operan las máquinas, es decir, una computadora de una computadora. Y pareciera que tenemos una brecha muy grande en este entendimiento. Hay varias, pero hay una en particular que quizás que sea más relevante. Y esta está en la mecánica cuántica. Aquí se tienen dos procedimientos en mecánica cuántica y se contradicen una de otra. Uno de ellos es la ecuación, la evolución de nuestro sistema, que podemos poner una computadora que va a estar evolucionando el estado. Sabemos cuál es el estado en este momento y podemos determinar cuál va a ser el estado en el futuro. Pero no te dice que exactamente qué es lo que pasó. Y Schrödinger es muy claro al respecto. Nos está diciendo que sí podemos tener un gato en una caja. Estoy hablando de Schrödinger, y en la ecuación de Schrödinger diría que este gato puede estar vivo o muerto al mismo tiempo. Y es lo que dice esa ecuación. Y dice, y esto es absurdo. Y no es lo que pasa. El gato es una cosa o la otra. Y es a lo que nosotros llamamos el procedimiento de medición de la mecánica cuántica, como cual es una contradicción de su fórmula. Y él se dio cuenta, pero mucha gente olvida este hecho y tratan de decir que el mundo debe de funcionar a través de esta ecuación de Schrödinger o esta teoría de unidad, la cual yo diría, el mundo funciona así hasta cierto punto y después hace otra cosa. Pero ¿cuál es ese punto? Necesitamos una teoría para decir cuál es ese punto. Y yo tengo algunas ideas de en dónde se encuentra ese punto, dependiendo de qué tanta masa se esté moviendo. Y eso pudiera ser relevante a la manera en cómo está funcionando el cerebro. Por lo tanto, que a cierto nivel, esta brecha que está inherente en la mecánica cuántica realmente entra en acción. Y es aquí donde algunos elementos de la conciencia también entran en juego. Es una teoría en donde mi colega Stuart Hameroff y yo hemos desarrollado con diferentes ideas y hemos tomado la perspectiva de que tenemos estructuras en el cerebro que son los microtúbulos que están en otras células y que están principalmente en el cerebro.
y que esta percepción de la conciencia está relacionada con estos microtubos hasta cierto nivel en donde está la evolución a que llegue a ser algo distinto. Y eso es a lo que le llamamos nosotros como los elementos, es decir, son los ladrillos con los que se está construyendo la conciencia. Quizás la verdad sea algo distinto, pero es la teoría y la idea que tenemos. Es que esta experiencia su experiencia se va creando a través de los diferentes eventos en donde la mecánica cuántica tiene estas opciones que se están seleccionando y estas se combinan hasta tener esta percepción de la conciencia, tener este libre albedrío y tener estas acciones. Nice to meet you. Thank you very much. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Hemos estado con Mr. Sir Roger Penrose. Gracias.